La embajadora Sarah Chun se paró en el centro del gran salón. La habitación era enorme, más grande que cualquier edificio que haya visto en la Tierra. Las paredes fueron hechas de algún tipo de cristal que brillaba con una suave luz azul. Sobre su cabeza, el techo se extendía tan alto que apenas podía ver el punto superior. A su alrededor, se sentaron los representantes de 47 especies exóticas diferentes. Algunos parecían casi humanos, pero la mayoría eran muy diferentes. Los céfrios parecían esculturas vivientes de vidrio que cambiaban de color cuando movido. Los Corvint eran 2 veces más altos que los humanos con piel gruesa y gris y afilados. Dientes. Los delegados hegemónicos tenían 4 brazos y ojos que brillaban rojos en la penumbra. Luz. Sarah había estado viniendo a este lugar durante 3 años. Ella era de la Tierra. Voz en el Consejo Galáctico, hablando por toda la humanidad. Durante 300 años. Los humanos habían sido parte de esta gran alianza de especies que gobernaba la mayor parte de la galaxia. Eran los más nuevos. Miembros, todavía tratando de demostrar que pertenecían aquí entre las estrellas. Pero hoy era diferente. Hoy, Sarah sabía que no estaba aquí para hablar en nombre de la Tierra. Ella era aquí para escuchar el castigo de la Tierra. Los cargos se leyeron en el lenguaje antiguo que todos los miembros del Consejo tenían que aprender. Sarah entendió cada palabra, aunque se sentían como hielo en su corazón. El Consejo dijo que los humanos habían construido demasiados buques de guerra. Dijeron que los humanos se habían apoderado de demasiados planetas. Lo peor de todos, dijeron que los humanos se negaron a renunciar a sus viejas formas de gobernarse a sí mismos. Las especies alienígenas a su alrededor emitían sonidos de acuerdo. Algunos hicieron clic en sus garras, contra sus sillas. Otros hacían zumbidos bajos. Los cefrianos brillaron, colores brillantes y enojados. Todos pensaban lo mismo de los humanos. Dot, Sarah, pensé en todas las colonias humanas repartidas en docenas de sistemas estelares. Cada uno tenía su propio gobierno, su propio leyes, su propia forma de hacer las cosas. Así era como los humanos siempre habían vivido, incluso de vuelta a la Tierra. Pero el Consejo quería que todos los miembros siguieran las mismas reglas, piensa de la misma manera, para formar parte de un gran gobierno que controlaba el Consejo. Los humanos se habían negado. Ellos dijeron que seguirían las leyes del Consejo cuando trataran con otras especies, pero que querían mantener sus propios caminos en casa. Esto hizo que las otras especies se enojaran y tuvieran miedo. El alto árbitro velar de la hegemonía se puso de pie para hablar. Él era el líder del Consejo elegido por todas las especies para tomar las decisiones finales. Los antebrazos se movieron mientras hablaba y sus ojos rojos brillaban más. La especie humana ha demostrado que no pueden seguir la ley del Consejo. Él dijo que su voz era profunda y resonó a través del gran salón. Construyen barcos cuando les decimos que no lo hagan. Hacen colonias cuando decimos que tienen suficiente. Mantienen sus viejos gobiernos cuando les decimos que se unan al Consejo. Sistema. Sarah quería hablar para defender a su gente, pero este no era el momento. Por eso, el juicio había terminado. Este fue el juicio. Durante 300 años, traté de enseñarles nuestros caminos. Beltar continuó. Hemos sido pacientes. Dándoles oportunidades. Pero ellos no aprenden. Ellos no cambian. Ellos permanecen. Lo que siempre han sido, una especie salvaje que no se puede domesticar. Los representantes hicieron más sonidos de acuerdo. Sarah vio a algunos de ellos mirándola con lo que podría haber sido lástima. Otros parecían enojados o disgustados. Algunos parecían casi complacidos de que esto finalmente había llegado el día. La votación ahora se llevará a cabo, anunció Beltar. Todos a favor de sacar a la humanidad del Consejo Galáctico. Una a una, las especies votaron. Los Sepans brillaron en blanco, lo que significaba que sí. Los Corvin levantaron la mano derecha. Los aviarios parecidos a pájaros cantaron una nota alta. Cada especie tenía su propia forma de votar, pero el significado siempre era el mismo. Sí, sí, sí. 40 a 6 especies. Votó a favor de expulsar a la humanidad del Consejo. Solo los humanos votaron no. Pero la voz de Sarah se perdió entre todas las demás. Cuando terminó la votación, Beltar se puso de pie de nuevo. El gran salón quedó completamente en silencio.
Incluso Sara podía oír su propio corazón latiendo. Por las antiguas leyes de concilio, la humanidad ya no es miembro de nuestra alianza. Veltar dijo, todos los tratados entre humanos y especies del Consejo han terminado. Todo el comercio, los acuerdos se cancelan. Toda cooperación ha terminado. Hizo una pausa y sus ojos rojos parecían mirar a través de Sara. Tienes 7 de tus ciclos solares para eliminar a todos los humanos de espacio del Consejo. Continuó, cada colonia humana, cada barco humano, la persona humana debe regresar a su sistema de origen. Después de 7 ciclos, cualquier humano, encontrado en territorio del Consejo, será tratado como un enemigo. Sara sintió que sus piernas se debilitaban, pero se obligó a hacerlo. Quédate de pie. 7 ciclos solares significaban 7 años terrestres. Parecía una larga tiempo, pero ella sabía que no era suficiente. Había millones de humanos, viviendo en cientos de mundos. Moverlos a todos sería el mayor desafío a que se había enfrentado su especie. ¿Tú entiendes estos términos? Tal le preguntó directamente. Sara miró alrededor del pasillo. Otra vez, vio especies con las que los humanos habían luchado en guerras. Ella vía a otros a los que los humanos habían ayudado cuando los desastres azotaron sus mundos. Ella vio a algunos de los que los humanos habían salvado. Extinción. Pero nada de eso importaba ahora. El miedo era más fuerte que la amistad. Y el Consejo tenía miedo de lo que los humanos podrían llegar a ser. ¿Lo entiendo? Sara dijo. Su voz era firme a pesar de que su corazón se estaba rompiendo. Pero entonces ella lo hizo. Algo que sorprendió a todos, incluida ella misma. Ella sonrió. Pero yo quiero que recuerdes este día, dijo, hablando lo suficientemente alto como para que todos los seres en el pasillo lo escucharan. Estás haciendo el mayor error en la historia del Consejo. Crees que te estás librando de un problema, pero estás creando algo mucho más grande que un problema. Los ojos de Veltar se volvieron más brillantes. Explica tu significado. Humano. Sara respiró hondo. Pensó en su planeta natal, azul y verde y hermoso, girando alrededor de su estrella amarilla. Ella pensó en lo humano. Colonias, llenas de gente que lo había dejado todo atrás para construir nuevas vidas entre las estrellas. Ella pensó en él. Naves humanas, elegantes y rápidas, y construidas por personas que nunca se rindieron. Tú eres liberándonos, dijo simplemente. Durante 300 años, hemos seguido sus reglas, utilizado tu tecnología, vivida según tus leyes. Hicimos esto porque queríamos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero tal vez estábamos equivocados. Tal vez no estábamos destinados a ser solo otro miembro de tu Consejo. El pasillo estaba completamente en silencio ahora. Cada ser la escuchaba. Palabras. ¿Quieres que volvamos a nuestro sistema doméstico y nos quedemos allí como siempre? Pequeñas mascotas, continuó Sara. Pero los humanos no son buenas mascotas. Nunca lo hemos hecho. Nosotros exploramos, construimos, crecemos, nunca dejamos avanzar. Pase lo que pase, se interpone en nuestro camino. Ella miró directamente a Velar, encontrándose con su ardiente mirada roja. Sin miedo. Así que sí, dejaremos tu espacio. Llevaremos a nuestra gente y a nuestros barcos y nuestras colonias. Pero no nos adentraremos silenciosamente en la oscuridad. Construiremos algo nuevo, algo mejor. Y algún día, cuando necesites nuestra ayuda, lo harás. Recuerda que podrías habernos tenido como amigos. Con eso, Sara se volvió y caminó hacia las grandes puertas del vestíbulo. Sus pasos resonaron en el silencio. Detrás de ella, podía oír. Comienzan los susurros entre los representantes. Algunos parecían preocupados ahora, otros parecían enojados, pero Sara lo hizo. No mires atrás. Ella había entregado el último mensaje de la humanidad al Consejo Galáctico. Ahora era el momento de ir a casa y prepárese para el mayor desafío que su especie haya enfrentado jamás. Tenían 7 años. Dejar el espacio de consejo y empezar de nuevo en otro lugar. 7 años para demostrarlo. La humanidad no necesitaba el concilio para sobrevivir entre las estrellas. 7 años a construye un imperio propio. El mensaje llegó a todas las colonias humanas en 3 días. Desde las estaciones mineras, alrededor de Kepler 442, a los mundos agrícolas en el cúmulo Centauri, las mismas palabras aparecieron en
pantallas y altavoces en todo el espacio humano. El almirante Marcus Webb había escrito eso, él mismo sentado en su oficina por orden de la luna, mientras la Tierra giraba lentamente hacia abajo. Él, todos los ciudadanos humanos que viven en el territorio de Consejo deben regresar a la Tierra. Sistema de inmediato. El mensaje decía que tenemos 7 años para completar la evacuación. Esto no es una petición. Esta es una orden para la supervivencia de nuestra especie. Webb, vi llegar las respuestas de toda la galaxia. Algunos gobernadores de colonias estaban enojados. Otros estaban asustados. Unos pocos. Le pregunté si era algún tipo de broma, pero Webb sabía que era real. Él había estado en contacto con la embajadora Chun desde el momento en que dejó las cámaras de consejo. Lo fácil habría sido entrar en pánico. Lo inteligente podría haber sido negociar, suplicar al consejo más tiempo, mejores condiciones. Pero los humanos nunca habían sido conocidos por hacerlo fácil o cosa inteligente. Eran conocidos por hacer lo imposible. Webb convocó una reunión de todos los líderes de la colonia, usando matrices de comunicación cuántica que se extendían a través de docenas de sistemas estelares. Él reunió las voces del vasto imperio de la humanidad, gobernadores, alcaldes, capitanes de barco y estación. Todos los comandantes aparecieron en su pantalla a la vez. Quieren que volvamos arrastrándonos de regreso a la Tierra con el rabo entre las piernas. Webb les dijo que pensaban que lo haríamos. Abandona todo lo que hemos construido y escóndete en nuestro sistema doméstico como asustado. Niños, están equivocados. La capitana María Santos habló desde la pantalla. Ella lideró la colonia en Nueva Terra, uno de los asentamientos humanos más exitosos fuera del sistema terrestre. ¿Qué está sugiriendo? Almirante, no podemos luchar contra todo el Consejo. No vamos a luchar contra ellos. Webb respondió. Nos vamos a ir como ellos quieren, pero no nos vamos a ir con las manos vacías. Activó un mapa estelar que mostraba todo el espacio humano. Puntos rojos. Marcó las colonias que se encontraban dentro del territorio del Consejo. Los puntos azules mostraban los asentamientos humanos independientes que habían. Se ha construido más allá de las fronteras del Consejo. Había menos puntos azules, pero se extendían por un área mucho más grande. Nosotros somos. Voy a tomar todo, anunció Webb. Cada edificio, cada máquina, cada pieza de tecnología que puede moverse. Desnudamos nuestras colonias hasta la roca desnuda y lo transferimos todo al asentamientos independientes. Para cuando terminemos, el Consejo recuperará mundos vacíos mientras nosotros hayamos construido la base de algo mucho más grande. Los líderes de la colonia lo miraban fijamente a través de sus pantallas. Algunos parecían confundidos, otros parecían emocionados. Algunos parecían pensar que había perdido la cabeza. Doctor, Elena Vázquez fue la primera en hablar. Dirigió la estación de investigación en Alpha Centauri, donde científicos humanos habían estado trabajando en proyectos que ponían nervioso al Consejo. Marcus, lo que eres. Hablar de ello es la operación de mudanzas más grande de la historia. Tendríamos que transportar ciudades enteras a través de cientos de años luz. Sí, Webb dijo simplemente, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Hazlo. El plan era lo suficientemente loco como para que realmente funcionara. Cada colonia humana se había construido utilizando una construcción modular. Los edificios podrían ser tomados, separarlos y volver a armarlos en otro lugar. Las fábricas fueron diseñadas para ser trasladadas cuando se agotaran los recursos. Incluso los sistemas de defensa planetaria podrían desmantelarse y reubicarse. ¿Qué lo hizo? Posible era lo único que el Consejo siempre había subestimado sobre los humanos. Su disposición a sacrificarse el uno por el otro. Cuando se emitió la orden de evacuación, se presentaron voluntarios de todas las rincón del espacio humano. La gente dejó trabajos cómodos en mundos establecidos para ayudar a construir nuevas colonias en lugares hostiles. Planetas fronterizos. Las familias empacaron toda su vida y se mudaron a lugares cuando el aire todavía se hacía respirable y el suelo se estaba preparando para la agricultura. La consolidación, como más tarde la llamarían los historiadores, comenzó 6 meses después de la juicio del Consejo. La primera fase implicó mover los puestos avanzados más pequeños y estaciones de investigación. Estos eran más fáciles de desmontar y transportar y servían
como práctica para las operaciones más grandes por venir. La capitana Lisa Park comandó uno de las flotas de transporte. Sus barcos transportaban a toda la población de investigación. Estación Gamma 7, junto con todo su equipamiento y datos. La estación había sido estudiando la vida vegetal alienígena que podría ser útil para la terraformación. Ahora eso. La investigación continuaría en un nuevo mundo más allá del alcance del Consejo. La parte más difícil no es la mudanza, escribió Park en su bitácora personal. La parte más difícil es ver a la gente despedirse de los hogares en los que han vivido durante décadas. Pero hay algo hermoso en ello. También, esta gente no está huyendo. Están corriendo hacia algo mejor. Las grandes colonias tomaron mucho más tiempo para moverse. New Terra tenía más de 2 millones de personas y ciudades que se extendían en 3 continentes. Mover a todos y a todo llevaría años. Pero los colonos se lanzaron al trabajo con la misma determinación que habían demostrado sus antepasados cuando partieron por primera vez. El Consejo observó toda esta actividad con creciente confusión. Ellos esperaban que los humanos cumplieran con la orden de evacuación, pero no así. Los informes regresaron a las cámaras de consejo describiendo flotas humanas masivas que transportaban equipos industriales, todo, laboratorios de investigación, e incluso piezas de infraestructura planetaria. Algunos miembros del consejo comenzaron a preocuparse de que habían cometido un error. El alto árbitro Beltar desestimó estas preocupaciones. Vamos, ellos se llevan sus juguetes, dijo a los otros líderes de consejo. Sin nuestra protección y nuestras redes comerciales, lucharán por sobrevivir en sus mundos fronterizos. En unas pocas décadas, vendrán de vuelta rogando reunirse con nosotros. Pero los humanos no solo estaban moviendo sus colonias, los estaban mejorando. Doctor Vázquez dirigió un equipo de científicos que utilizó el tiempo de evacuación para actualizar todo lo que pudieron. Mejores reactores de fusión reemplazaron a los viejos. Nuevo. En todos los mundos se instalaron sistemas de fabricación que podían construir casi cualquier cosa. Sistemas avanzados de soporte vital, que podrían convertir el planeta más hostil en un jardín, fueron probados y desplegados. No solo nos estamos moviendo. La doctora Vázquez le explicó a su equipo de investigación. Nosotros somos evolucionando. El Consejo nos hizo seguir sus reglas y usar su tecnología. Ahora podemos construir las cosas a nuestra manera. Las mejoras fueron dramáticas. Humano. La tecnología siempre había sido diferente de los diseños del Consejo. ¿Dónde Consejo? Las especies construyeron cosas para durar para siempre. Los humanos construyeron cosas para ser cambiadas y mejoradas. ¿Dónde estaba la tecnología del Consejo? Segura y predecible, la tecnología humana era experimental y flexible. Liberado. A partir de las regulaciones del Consejo, los ingenieros humanos finalmente pudieron superar los límites de lo que era posible. El nuevo. Colonias que se elevaron más allá. Los espacios de consejo eran diferentes a todo lo que los humanos habían construido antes. Ciudades que podrían cambiar su diseño basado en el clima. Fábricas que podrían pasar de construir naves estelares a cultivar alimentos con solo pocas horas de reprogramación. Sistemas de defensa que aprendieron de cada ataque y se fortalecieron. Pero el cambio importante no estuvo en la tecnología. Estaba en la gente. Como la evacuación continuó. Los humanos comenzaron a verse a sí mismos de manera diferente. Ellos no eran miembros más jóvenes de la civilización de otra persona. Ellos fueron pioneros, construyendo algo completamente nuevo. Comunidades que habían estado separadas durante generaciones se unieron durante la Muévete. Los científicos trabajaron junto a los agricultores. Los soldados ayudaron a construir escuelas. Artistas diseñaron nuevas banderas y símbolos para mundos que no habían existido 5 años antes. La lucha compartida de la evacuación creó lazos que fueron más fuerte que cualquier gobierno o ley para el 4.º año. La transformación fue completa. Los puntos rojos en Almirante. El mapa de Webb se había oscurecido uno por uno a medida que se abandonaban las colonias del Consejo. Pero los puntos azules se habían multiplicado y se habían vuelto más brillantes. Donde una vez hubo un puñado de fronteras en apuros, asentamientos, ahora había una red de mundos prósperos que se extendía por una 1/4 parte de la galaxia. La última nave de evacuación a la izquierda. Espacio del Consejo exactamente 7 años después de la sentencia, solo
según el plazo requerido. Pero algo más sucedió ese mismo día. Las colonias humanas independientes se declararon formalmente la Mancomunidad de Teheran, una nueva nación entre los estrellas con sus propias leyes, su propio ejército y su propio destino. Embajador Chun, ahora sirviendo como el primer ministro de Relaciones Exteriores de la Commonwealth, envió un mensaje al Consejo. Era breve y cortés, pero llevaba lo que significa que haría eco a través de la historia. La evacuación está completa, decía el mensaje. La humanidad agradece al Consejo por uso docente que nunca necesitábamos tu permiso para ser geniales. 5 años tenía. Pasó desde que la última nave humana dejó el espacio del Consejo. En los grandes astilleros, orbitando Nueva Canra, el sonido de la construcción nunca se detuvo. Marcos metálicos macizos estirados para kilómetros en todas direcciones, sosteniendo los esqueletos de barcos que harían. Incluso los almirantes del Consejo están nerviosos. El capitán James Rodríguez caminó por la principal bahía de construcción, observando a cientos de trabajadores con trajes de Ceroraviti colocándose armaduras, enchapado al casco de crucero de batalla más nuevo. El barco era enorme, 2 veces el tamaño de todo lo que los humanos habían construido mientras eran miembros del Consejo. Pero el tamaño no fue lo más impresionante. Sobre eso, lo impresionante era lo diferente que se veía de cualquier otra nave en la galaxia. Se construyeron barcos del Consejo, como fortalezas, gruesas y pesadas, y diseñadas para durar siglos y mayores cambios. Las naves humanas estaban listos para saltar. Tenían curvas suaves y ángulos agudos que sugerían velocidad y potencia. Cada línea de la sala fue diseñada con un propósito: moverse rápido y golpear fuerte. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que esté lista? Rodríguez le preguntó al jefe de construcción. 3 más meses para respondió el jefe. Pero ya tenemos 20 más como ella en varias etapas de construcción. La clase Indomable va a ser la columna vertebral de nuestra nueva flota. Rodríguez asintió mientras estudiaba el diseño del barco. Planes en su tableta. Los sistemas de armas por sí solos fueron revolucionarios. En lugar de rayos de energía estables y predecibles que usaban los barcos de Consejo, los barcos humanos llevaban cañones de plasma de fuego rápido que podía abrumar los escudos enemigos con puro volumen de fuego. Los motores usaban un nuevo tipo de unidad de fusión que podría empujar a las naves a velocidades que violaban varios normas de seguridad del Consejo. Pero el verdadero avance fue en la computadora del barco. Sistemas. Los buques de Consejo dependían de redes de mando centralizadas que son vulnerables a fallas del sistema. Naves humanas utilizaron procesamiento distribuido. Eso permitió que cada parte del recipiente pensara y reaccionara de forma independiente. Si el puente fue destruido, la ingeniería, la sección aún podría luchar contra la nave. Si las armas se dañaban, los motores podrían usarse como armas. El Consejo nos enseñaron a construir según sus reglas, se dijo Rodríguez mientras observaba a los trabajadores. Ahora construimos por los nuestros. Los astilleros eran solo una parte de lo que estaba sucediendo en todo el espacio de la Commonwealth. En el refugio del planeta, los equipos de construcción estaban construyendo la nueva ciudad capital de Nueva Ginebra. A diferencia del antiguo concilio, capital con sus cámaras formales y protocolos rígidos, Nueva Ginebra fue diseñada para ser flexible y democrática. La presidenta Elena Santi se paró en los escalones del nuevo edificio del Parlamento, con vistas a la ciudad en crecimiento. Ella había sido elegida hace apenas 6 meses en el Consejo de la Commonwealth. Primera elección a nivel de todo el sistema. A todas las colonias humanas se les había permitido votar, desde los mundos más grandes con millones de personas hasta los más pequeños. Estaciones de investigación con solo unos pocos cientos habitantes. La elección en sí había sido notable. En lugar de los puestos designados y hereditarios, títulos que dominaban el gobierno del Consejo, todos los líderes de la Commonwealth tenían que ganarse su puesto a través del apoyo de las personas a las que servían. Santos no había ganado por sus conexiones familiares o su especie, afiliación, sino porque los humanos en docenas de mundos creían que ella podía liderar hacia el futuro. Ciudadanos de la mancomunidad, dijo Santos a las cámaras. Eso transmitiría su discurso a través del espacio humano. Nos encontramos en un momento de la historia que nuestros antepasados nunca pudieron. Lo he imaginado. Hace 5 años,
Éramos exiliados expulsados por aquellos que temían que podríamos convertirnos. Hoy, somos los fundadores de un nuevo tipo de civilización. Hizo un gesto hacia la ciudad que crecía a su alrededor. Robots de construcción trabajados, junto a equipos humanos para construir estructuras que combinaran lo mejor de la ingeniería humana con tecnologías. Aprendieron de sus antiguos socios del Consejo. Pero todo fue construido a la manera humana. Modular, adaptable, listo para mejorarse a medida que surjan nuevas ideas. Nos dijeron que éramos demasiado agresivos, demasiado independiente, demasiado reacio a aceptar la sabiduría de nuestros mayores. Santis continuó. Nos dijeron que lo haríamos. Fracasar sin la orientación del Consejo. Estaban equivocados sobre el fracaso, pero tenían razón en una cosa. Nosotros somos diferente. No aceptamos que la forma en que siempre se han hecho las cosas sea la forma. Siempre deben hacerse. El crecimiento de la Commonwealth no tuvo precedentes en la historia galáctica. Lo que había comenzado como un puñado de colonias fronterizas se había convertido en una red de más de 100 mundos en solo 5 años. Cada nuevo planeta que se unía traía algo valioso. Recursos, experiencia, población o simplemente la ventaja estratégica de otro punto de apoyo entre las estrellas. Pero la verdadera fortaleza de la Commonwealth no estaba en su tamaño ni en su tecnología. Fue en su filosofía. A diferencia del rígido sistema de reparto de consejo, donde cada especie tenía un papel predeterminado, la Commonwealth operaba por puro mérito. No importaba de qué mundo vinieras, o cómo te veías. Si tuvieras las habilidades y la dedicación, podrías. Levántate a cualquier posición. Esto atrajo a gente de toda la galaxia. Dr. Yuki. Tanaka había sido una de las principales xenobiólogas del Consejo antes de desertar. La Commonwealth. Los comités de investigación del Consejo habían bloqueado su trabajo durante años, alegando que era demasiado peligroso o demasiado teórico. En el Commonwealth recibió fondos ilimitados y un equipo de las mentes más brillantes de una docena de especies diferentes. Las conversaciones del Consejo sobre la diversidad. La doctora Tanaka le explicó a su nuevo equipo de investigación. Ellos tienen representantes de docenas de especies y piensan que eso los hace sabios. Pero todos piensan de la misma manera. Todos siguen las mismas reglas. Todos temen los mismos cambios. La verdadera diversidad no se trata de cómo te ves. Se trata de cómo piensas. Su equipo incluía humanos, por supuesto, pero también varios alienígenas. Especies que se habían cansado de las restricciones del Consejo. Los Kitara eran ingenieros maestros cuyo mundo natal había sido de mentalidad estricta por parte del Consejo, mandato de proporcionar recursos para otras especies. Trajeron técnicas de construcción que podían construir ciudades en el espacio o bajo el agua con la misma facilidad. El vagabundo. Las flotas habían vagado por la galaxia durante siglos, sin establecerse en ningún mundo, sino sirviendo como comerciantes y exploradores. Encontraron un propósito en las misiones de exploración de la Commonwealth utilizando su conocimiento de rutas de salto ocultas y sistemas inexplorados para ayudar a la nación en crecimiento a expandirse de manera segura. Incluso algunas especies, que todavía eran oficialmente miembros del Consejo, comenzaron a enviar investigaciones, intercambios y misiones culturales para Espacio Commonwealth. Estas misiones diplomáticas a menudo incluían a sus mejores científicos e ingenieros que casualmente descubrió que su investigación era mucho más productiva en los laboratorios de la Commonwealth. Cónsul. Observé todo esto con creciente alarma. Los informes llegaron a las cámaras de Nexus Prime describiendo flotas humanas que parecía aparecer y desaparecer a voluntad. Colonias que surgieron de la noche a la mañana en mundos que deberían haber sido inhabitable y tecnologías que violaban todo lo que pensaba el Consejo. Sabían de física. El árbitro Beltar convocó sesiones de emergencia para discutir el problema humano. Algunos miembros del Consejo sugirieron una acción militar para detener expansión de la Commonwealth antes de que se volviera imparable. Otros argumentaron a favor de contacto diplomático para establecer fronteras y prevenir conflictos. Ellos son como un cáncer, declaró el representante Cross de la hegemonía. Cada año crecen más y más fuerte. Cada año más especies se ven tentadas a unirse a ellas o copiar sus métodos. Si no actuamos pronto, ellos se volverá demasiado poderoso para controlarlo.
Pero otras voces en el Consejo instaron a la cautela. Los cefrios, que siempre habían estado entre las especies más cautelosas, señaló que la Commonwealth no había atacado ningún mundo del Consejo ni amenazó a cualquier ciudadano del Consejo. Su expansión estaba ocurriendo en un espacio no reclamado o en mundos que eligieron libremente. Únete a ellos. Quizás, sugirió la Elder Sara del colectivo Crystalline. Deberíamos. Preguntémonos por qué tantos eligen dejar nuestra protección por la suya. ¿Qué? ¿Están ofreciendo que no lo somos? Una pregunta colgaba en las cámaras de consejo como una verdad incómoda que nadie quería reconocerlo. Durante 1000 años, el Consejo había sido la máxima autoridad en la galaxia. Especies incorporadas. Ellos por protección, por comercio, por el privilegio de ser parte de algo más grande que ellos mismos. La idea de que alguien podría construir algo mejor era casi imposible de aceptar, pero la evidencia aumentaba. Los mundos de la Commonwealth informaron niveles de vida más altos, tecnología más rápida, progreso y mayor libertad personal que la mayoría de las colonias del Consejo. Sus fuerzas armadas, aunque más pequeñas que las fuerzas combinadas del Consejo, eran claramente más avanzadas y flexibles. La mayoría, perturbador de todo, parecían genuinamente felices. La presidenta Santos terminó su discurso con palabras que serían recordadas mucho después de que los edificios a su alrededor se hubieran convertido en polvo. No elegimos el exilio, dijo, pero abrazamos la libertad. Nos ha dado. Continuaremos creciendo, explorando, construyendo algo digno de lo mejor que los seres pensantes pueden lograr, no a través del miedo o la fuerza, sino a través de lo simple. Creencia de que todo individuo tiene derecho a alcanzar las estrellas. A medida que sus palabras se extienden por el espacio de la Commonwealth y más allá, se estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia galáctica. Los exiliados se habían convertido en constructores de imperios y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La primera señal de que algo había cambiado llegó a través de las redes de inteligencia de Consejo. Agente Kriegs de Hegemony. La División de Seguridad se sentó en su oscura oficina, leyendo informes de Nexus Prime que no tenían sentido. Según sus fuentes, flotas humanas masivas operaban en los territorios del borde exterior. No los pequeños grupos de exploración o convoys mercantiles que se podrían esperar de una especie recientemente exiliada, sino llenos. Flotas de batalla con cientos de barcos. Esto no puede ser exacto, murmuró Kriegs, mientras estudiaba los datos. Sus mejores informantes informaron colonias humanas en mundos que sus propios científicos tenían declarado inhabitable. Operaciones mineras que extrajeron recursos más rápido de lo que debería hacerlo la tecnología del Consejo. Permitir astilleros que construyan embarcaciones en meses en lugar de años. Más inquietantes fueron los informes de especies exóticas que se unieron voluntariamente a los humanos. Gremios enteros de ingenieros cátaros habían desaparecido del espacio del Consejo solo para resurgir en el territorio de la Commonwealth. Las flotas errantes que habían comerciado con el Consejo durante siglos ahora evitaban por completo las estaciones del Consejo. Incluso algunos. Las especies menores miembros del Consejo estaban haciendo preguntas incómodas sobre sus beneficios de membresía. Kriegs envió Los hallazgos subieron en la cadena de mando, pero el alto árbitro los descartó como exageraciones. Las especies primitivas a menudo parecen más avanzadas para quienes las observan desde la distancia. Veltar declaró, los humanos probablemente estén usando tecnología anticuada del Consejo y llamándola innovación. Colapsarán dentro de una década cuando su equipo se descompone y no tienen a nadie que lo repare. Pero los informes seguían llegando y cada vez eran más increíbles. Naves humanas que se movían más rápido que nada en bases de datos del Consejo. Armas de energía que producían salidas de energía más allá de los límites de seguridad conocidos. Sistemas defensivos que parecía violar varias leyes de la física. La certeza del Consejo se agrietó cuando los sensores de largo alcance detectaron algo que debería haber sido imposible. Una gran flota fue acercándose al borde del espacio del Consejo, moviéndose en perfecta formación e identificación de la mancomunidad de radiodifusión. Códigos. Los barcos eran elegantes y poderosos, claramente construidos para la guerra, pero volando bajo banderas diplomáticas. El árbitro Veltar miró fijamente la táctica. Exhiba en el centro de comando del Consejo. 24 naves se acercaron a Nexus Prime, lideradas por
Una nave masiva que empequeñecía incluso a los acorazados más pesados del Consejo. La flota se movió con precisión y confianza que hablaba de larga experiencia y formación superior. ¿Deberíamos activar la cuadrícula de defensa?, preguntó el general Morvac de las Fuerzas de Defensa de Corinto. Tar consideró la pregunta. La flota que se aproxima probablemente podría destruir las defensas orbitales alrededor de Nexus Prime. Si optaban por pelear, pero ondeaban banderas diplomáticas y habían solicitado permiso para ingresar al Consejo. Espacio a través de los canales adecuados. Atacarlos sin primo haría que el Consejo luce débil y asustado. Déjalos acercarse, decididos, pero mantén listas todas las defensas. El buque insignia de la Commonwealth que entró en órbita alrededor de Nexus Prime era una obra de arte disfrazada de arma. El casco, curvado y fluido como metal líquido, pero los escáneres de los sensores revelaron una armadura que era más fuerte que cualquier cosa que tuviera el Consejo alguna vez desarrollado. Los puertos de armas estaban ocultos debajo de superficies lisas que podían abrirse, y fuego en milisegundos. Los motores brillaban con una luz azul que indicaba tecnología de fusión mucho más allá de los estándares de Consejo. Embajador David Park, materializado en las cámaras de Consejo 3 horas después, transportado desde su nave por un sistema de transmisión de materia. Eso puso muy nerviosos a varios científicos de Consejo. Él era más joven que Sarah. Chun lo había sido, pero se comportó con la misma tranquila confianza que había marcado su discurso final ante el Consejo. Honorables representantes, dijo Park mientras se inclinaba ligeramente ante los alienígenas reunidos a su alrededor. Los Terran. La Commonwealth saluda al Consejo Galáctico y solicita formalmente el establecimiento de diplomáticos relaciones entre nuestros gobiernos soberanos. El silencio que siguió fue completo. Durante varios segundos largos, nadie en la cámara se movió ni habló. Las palabras que Park había usado eran simples. Suficiente, pero sus implicaciones fueron asombrosas. Él no estaba solicitando reincorporarse a Consejo como especie miembro. Él estaba pidiendo reconocimiento como un poder igualitario. Representante Cross de la Hegemony fue primero en encontrar su voz. Hablas como si tu colección de colonias exiliadas constituyera un gobierno legítimo. El Consejo no reconoce las reivindicaciones territoriales hechas en violación de nuestro decreto original de exilio. Park sonrió cortésmente. Con respeto, representante Cross, la Commonwealth controla más de 300 sistemas estelares y gobierna a más de 50.000 millones de seres sensibles. Nuestro territorio se extiende por regiones del espacio que el Consejo nunca ha visitado y mucho menos reclamado. Nosotros somos no pidiendo tu permiso para existir. Estamos ofreciendo establecer relaciones formales con su gobierno. Varios sistemas bajo control de la Commonwealth enviaron susurros a través de la cámara. 300 sistemas representados más. Territorio que muchas especies miembros del Consejo controlaban. Si el humano decía la verdad, había construido un imperio que rivalizaba con las mayores potencias en el espacio conocido. Alto árbitro Beltar se inclinó hacia adelante en su silla. Afirma controlar 300 sistemas. Usted afirma que gobierna 50.000 millones de seres. Son números impresionantes, embajador Park. Pero los números se pueden fabricar. ¿Cómo sabemos que dices la verdad? Porque nosotros. Trajo pruebas. Park respondió simplemente. Activó un proyector holográfico que llenó el centro de la cámara con un mapa tridimensional del espacio de la Commonwealth. Los sistemas estelares brillaban en azul, luz, conectados por rutas comerciales y redes de comunicación. Cada sistema mostró información detallada sobre población, recursos, activos militares y la capacidad industrial que hizo que los representantes del Consejo miraran la exhibición con creciente asombro y alarma. La mancomunidad no era solo más grande de lo que habían imaginado. Era más avanzado, más organizado y más poderoso que la mayoría de las especies miembros del Consejo. Peor aún, seguía creciendo. Se estaban agregando nuevos sistemas. Cada mes, a medida que más especies eligen unirse a los humanos en lugar de permanecer bajo protección del Consejo. Esto es imposible, susurró la anciana Sara de Cristalino. Colectiva. Ninguna especie se ha expandido tan rápido ni ha logrado tal avance tecnológico en tan poco tiempo. Los humanos no son como otras especies, explicó Park. Nosotros no
Acepte que algo es imposible simplemente porque nunca se ha hecho antes. Cuando nos exiliaste, forzaste. Dejemos de seguir tus reglas y empecemos a seguir las nuestras. Los resultados hablan por sí solos. El holográfico. La pantalla cambió para mostrar los activos militares de la Commonwealth. Los números fueron más pequeño que las fuerzas combinadas del Consejo, pero la tecnología era claramente superior. Los barcos de la Commonwealth se movieron más rápido, golpearon más fuerte y se defendieron mejor que nada en las flotas de Consejo. Más importante aún, se organizaron bajo una estructura de mando unificada que podría responder a las amenazas en días en lugar de meses. Representante Cross se puso de pie, enojado. Esta exhibición no prueba nada, excepto que los humanos siguen siendo tan arrogantes y agresivos como siempre. Haces alarde de tu poder militar y exigir el reconocimiento como nuestros iguales. Esta es exactamente la razón por la que el Consejo te expulsó en primer lugar. Con respeto, Parr respondió con calma. Nosotros no están exigiendo nada. Estamos ofreciendo algo. La Commonwealth desea establecer relaciones comerciales, intercambios culturales y acuerdos de defensa mutua con el Consejo. Nosotros creemos ambas civilizaciones se beneficiarían de la cooperación en lugar del aislamiento. El debate que siguió duró horas. Línea dura tradicional como Cross exigió que el Consejo rechazara cualquier reconocimiento de la legitimidad del Commonwealth. Argumentaron que aceptar a los humanos como los iguales alentarían a otras especies a rebelarse contra la autoridad del Consejo. Si los humanos exiliados pudieran construir una civilización, ¿por qué alguien debería permanecer leal a las viejas costumbres? Pero otras voces instó a la cautela y el pragmatismo. Los Efes señalaron que la Commonwealth no había atacado a nadie. Mundos del Consejo amenazó a cualquier ciudadano del Consejo. Su expansión estaba ocurriendo en espacios no reclamados y su éxito se logró a través de la innovación en lugar de conquista. Algunas especies incluso quedaron secretamente impresionadas por lo que los humanos habían logrado. Quizá sugerido Elder Sara durante un receso. Deberíamos preguntarnos qué podemos aprender de su éxito en lugar de cómo podemos destruirlo. La decisión fue tomada fuera de las manos del Consejo en caso de emergencia. Las alarmas comenzaron a sonar en todo Nexus. Prime. Los sensores de largo alcance habían detectado algo acercándose desde más allá del borde galáctico. Una flota masiva de desconocidos. Origin se movía hacia el espacio del Consejo a velocidades imposibles, dejando destruido mundos a su paso. El informe del oficial de sensores se transmitió directamente a las cámaras del Consejo. Composición desconocida de la flota estimada en más de 10.000 buques. Aparece la tecnología. Ser completamente alienígena. Han destruido 3 colonias fronterizas y no muestran signos de desaceleración. Estimado. Llegada a los sistemas de Consejo Exterior en 36 días estándar. Alto árbitro Beltar miró fijamente la exhibición táctica, mostrando la amenaza que se acercaba. La flota alienígena era más grande que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado el Consejo, y sus armas parecían capaces de destruir planetas enteros. Aún más aterrador, no mostraron interés en la comunicación o la negociación. Simplemente aparecieron, destruyeron todo a su paso y siguieron adelante. Los devoradores, Ambassador Park, dicho en voz baja, usando un nombre que se mantendría durante la próxima guerra. He estado siguiendo su enfoque durante varios meses. Nuestros exploradores de largo alcance los detectaron por primera vez más allá del Andrómetro. Estaciones repetidoras. Todas las miradas en la cámara se volvieron hacia el embajador humano. ¿Tú sabías sobre esta amenaza? Beltar exigió. La primera batalla contra los devoradores fue un desastre. Siguió una flota del Consejo que se reunió con ellos en el puesto avanzado de la estación RIM. Tácticas tradicionales que habían funcionado durante 1000 años. Acorazados pesados. Formaron líneas defensivas mientras que embarcaciones más pequeñas proporcionaron fuego de apoyo. Fue una estrategia que había derrotado a todos los enemigos a los que se había enfrentado el Consejo. Los devoradores atravesaron la formación en menos de 20 minutos. La almirante Sarah Chan observó las grabaciones de la batalla desde el puente de su buque insignia. El desafío del Sene. Ella había salido de la jubilación cuando comenzó la guerra, llamado de nuevo al servicio por una Commonwealth que necesitaba su experiencia. Ahora estudiaba las tácticas alienígenas con creciente preocupación.
Ellos no luchen como ninguna especie que hayamos encontrado, informó el comandante Torres, su oficial táctico. Sin formación, volando, no hay estructura de mando que podamos identificar. Cada barco parece operar independientemente mientras de alguna manera se coordina perfectamente con los demás. Chun asintió, mientras observaba cómo los vasos devoradores fluían alrededor de las defensas del Consejo como el agua alrededor de las rocas. Sus barcos eran orgánicos. Mirar cosas que parecían crecer en lugar de construirse. Se movían de maneras que violaban la física, girando, esquinas increíblemente afiladas y acelerando más allá de lo que su masa aparente debería permitir. ¿Inteligencia? ¿Estimaciones? Preguntó John. Más de 10.000 barcos confirmados, pero siguen apareciendo desde en ninguna parte. Torres respondió. Creemos que tienen algún tipo de impulso dimensional que les permite saltar directamente a combate sin usar podredumbres hiperespaciales normales. Y almirante, sus armas comillas dobles. John había visto armas. Las naves devoradoras disparaban rayos de energía que parecían deshacer la materia. El nivel molecular. Cualquier cosa que golpearan simplemente dejaba de existir. Consejo, escudos, armaduras, incluso el espacio vacío alrededor de sus objetivos fue consumido por las armas alienígenas. Dot, el intercomunicador, crepitó a la vida. Almirante Chun al centro de comunicaciones inmediatamente. Chun, encontré al embajador Park esperándola en la sala de comunicaciones principal del barco. Detrás de él, en la pantalla, estaba el gran árbitro Beltar, llamando desde el centro de mando del Consejo en Nexus Prime. El extraterrestre. El líder parecía mayor de lo que Shan recordaba. Sus ojos rojos se oscurecieron por el agotamiento y el miedo. Almirante Chun, velar. Dicho sin preámbulo. Un consejo solicita formalmente asistencia del Commonwealth para coordinar nuestra esfuerzos de defensa. Estamos preparados para colocar a todas las fuerzas militares del Consejo bajo tu comando. Las palabras deben haber sabido veneno en la boca del árbitro. Durante 1000 años, el Consejo había sido el poder militar supremo de la galaxia. Ahora le preguntaban a la especie. Se habían exiliado para salvarlos de la destrucción. ¿Cuáles son sus condiciones? Chon preguntó. ¿Sin términos? Beltar respondió. Estamos luchando por sobrevivir. El orgullo es un lujo. Ya no podemos permitírnoslo. Chun estudió la cara del líder alienígena en la pantalla. Podía ver el costo que había tenido esta misión, pero también podía ver algo más. Respeto genuino. El concilio finalmente había entendido lo que los humanos habían estado tratando de decirles durante siglos. La fuerza no vino de lo rígido, jerarquías y tradiciones ancestrales, pero desde la voluntad de adaptarse y cambiar, cuando las circunstancias lo exigían. Acepto la orden, dijo Sound simplemente. Transmitir todo. Posiciones de flota y datos tácticos a mi personal de inmediato. Tenemos 3 días para. Prepara nuestra defensa en Santuario. Santuario era un mundo fortaleza que custodiaba el acercamiento a la sistemas centrales. Estaba rodeado de enormes plataformas de defensa y protegido por la mayor concentración de naves militares en el espacio conocido. Si el combinado, la flota de la Commonwealth de Consejo no pudo detener a los devoradores allí, nada pudo salpicar los preparativos que siguieron. Diferente a todo en la historia galáctica. Barcos del Consejo que habían sido construidos con diferentes estándares y operados bajo ellos. Se tuvieron que integrar doctrinas completamente diferentes con embarcaciones de la Commonwealth que usaban tecnología desconocida y tácticas. Los comandantes humanos se encontraron dando órdenes a tripulaciones alienígenas que nunca habían trabajado con métodos humanos. Los oficiales extranjeros lucharon por comprender el Commonwealth. Estrategias de batalla que enfatizaron la velocidad y la flexibilidad sobre potencia de fuego bruta, pero de alguna manera funcionó. El Dr. Yuki Tanaka dirigió equipos de ingenieros de especies que encontraron formas de vincular los sistemas del Consejo y la Commonwealth. Los expertos en construcción de Katara trabajaron junto con técnicos humanos para actualizar armas y escudos en ambos tipos de barcos. Los navegantes maravillosos compartieron su conocimiento de rutas de salto ocultas que podría usarse para flanquear al enemigo que se aproxima. Lo que están viendo, el Dr. Tanaka explicó a un grupo de Consejo de Científicos, es el poder de la verdadera cooperación, no la unidad artificial. El Consejo impuso,
pero una asociación genuina entre iguales que eligen trabajar juntos. El santuario defensivo comenzó cuando los sensores de largo alcance detectaron que la flota devoradora abandonaba su unidad dimensional en el borde 5D. El sistema. Chun estudió la exhibición táctica desde su silla de mando, observando, mientras miles de naves alienígenas formaban sus formaciones imposibles. Todos los barcos, esta es la almirante Chun, ella, transmitido en la frecuencia combinada de la flota. Hoy luchamos no como consejo, o Commonwealth, sino como seres libres defendiendo nuestro derecho a existir. Muestrales. ¿Qué puede lograr la cooperación? La batalla que siguió fue el mayor enfrentamiento espacial registrado en la historia. Más de 8.000 barcos de docenas de especies diferentes lucharon contra un enemigo que parecía existir fuera de él. Reglas normales de física y táctica. Los barcos del Consejo lucharon valientemente, pero las formaciones rígidas se rompieron rápidamente bajo el asalto devorador. Los aliens. Se movió demasiado rápido y golpeó demasiado fuerte para que las tácticas tradicionales funcionaran. Dentro de él, a primera hora, parecía que Santuario caería tan rápido como lo había hecho la estación DIM. Entonces los barcos de la Commonwealth mostraron lo que tenían, aprendidas durante sus años de exilio, las vasijas humanas. Se separó de la formación principal y comenzó a atacar a los devoradores usando Itanron. Tácticas. Aparecerían desde ángulos inesperados, golpearían con fuerza y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder con eficacia. Pero lo que es más importante, ellos comenzaron a enseñar estas tácticas a sus aliados de Consejo en tiempo real. Transmisión de comandantes de barcos de la Commonwealth. Sus patrones de ataque compartieron sus datos de objetivos con embarcaciones cercanas de Consejo. Lentamente, el Consejo rígido. Las formaciones comenzaron a evolucionar hacia algo más flexible y mortal. Sigue las órdenes de los humanos. Capitán Seke, del crucero pesado Corp Vengeance, combinó sus movimientos y aprendió sus métodos. Llegó el punto de inflexión, cuando un grupo de naves devoradoras atravesó la línea de defensa principal y se dirigió directamente a las ciudades orbitales de Santuario. Millones de civiles morirían si los extraterrestres alcanzaran sus objetivos. El único barco posicionado para interceptarlos era el buque insignia de Chun, el Defiance. Chun miró alrededor de su puente hacia el mixto, tripulación de humanos y extraterrestres que se habían ofrecido voluntarios para servir bajo su mando. Manos todas, prepárense para la velocidad de embestida. Nosotros vamos a mostrar a estas cosas lo que sucede cuando amenazan a personas inocentes. El desafío se aceleró hacia la nave devoradora líder, sus armas disparando continuamente. La nave alienígena era más grande y estaba más fuertemente armado. Pero la nave de Chun tenía algo que el enemigo hizo. No lo esperes. La voluntad de sacrificarlo todo por los demás. En ese momento, Chun activó la secuencia de autodestrucción de la nave y embistió el Defiance directamente contra los devoradores. Núcleo. La explosión iluminó todo el campo de batalla y destruyó ambas embarcaciones. Instantáneamente, la transmisión final de Chun resonó en toda la flota combinada. Para tierra, por el concilio, por todos los que se niegan a arrodillarse ante los tiranos. El Sacrifice reunió ambas flotas. Las naves humanas presionaron sus ataques con renovados fury, mientras que los buques del Consejo adoptaron las tácticas agresivas de las que habían aprendido. Sus antiguos enemigos, trabajando juntos, comenzaron a hacer retroceder a los devoradores. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la batalla duró 18 horas. Cuando finalmente, terminado, la flota devoradora estaba en plena retirada, dejando atrás los restos de miles de sus barcos. El combinado, la fuerza del Commonwealth de Consejo había ganado, pero el costo era enorme. Casi la mitad de los barcos fueron destruidos o dañados sin posibilidad de reparación. Punto en las secuelas. Alto. El árbitro Beltar subió a bordo del barco del comando de la Commonwealth para reunirse con los comandantes de flotas sobrevivientes. Él encontró Almirante Park, que había tomado el mando después de Chance. Muerte de pie en el salón conmemorativo del barco donde se inscribían los nombres de los caídos en las paredes cristalinas. Te debo una. Disculpas, dijo Beltar en voz baja. El Consejo estaba equivocado sobre la humanidad. Nosotros. Pensé que tu independencia era una amenaza para el orden y la estabilidad. No entendimos que era tu mayor fuerza.
Park levantó la vista del monumento, muro donde se encuentra el nombre de Sarah Chun. Acababa de ser añadido. Ella te dijo que esto pasaría. Ya sabes, no la guerra, pero el momento en que te darás cuenta de que la cooperación es más fuerte que el control. Veltar estudió los nombres en la pared. Humanos, Cátara, Corp, Ceprians y docenas de otras especies que habían muerto, luchando codo a codo. ¿Qué pasa ahora?, él preguntó. Ahora reconstruimos. Park respondió. Los devoradores volverán eventualmente, y cuando lo hagan, seremos listos. No como el Consejo con el Commonwealth como socios menores, y no como el Commonwealth con el Consejo como aliados, como iguales, trabajando juntos porque así lo decidimos, no porque lo seamos obligado a hacerlo. La guerra contra los devoradores continuó durante 3 años más, pero Allan se forjó su santuario que nunca se rompió. Las especies del Consejo aprendieron humano. Flexibilidad mientras que los humanos ganaban con la experiencia del Consejo. Nuevas tecnologías. Surgió de la combinación de diferentes enfoques de los mismos problemas. Lo más importante, las civilizaciones descubrieron que sus diferencias no eran debilidades a eliminar, sino fortalezas a ser eliminadas. Celebrado. Cuando finalmente llegó la paz, la galaxia cambió para siempre. El rígido, la jerarquía del antiguo Consejo fue reemplazada por una nueva alianza donde